Todos alguna vez hemos oído historias relacionadas con el monstruo del lago Ness. Sin ir más lejos, yo misma tengo recuerdos de mi infancia de dicho monstruo, gracias a diversas películas y series como serían Mi Monstruo y Yo, Scooby-Doo e incluso Los Simpson. En este vídeo descubriremos la verdad que hay detrás del mito. Además, toda la información recabada para este vídeo, como siempre, os dejo las fuentes utilizadas en la descripción del vídeo por si queréis echarle un vistazo. Además, toda esta información me va a servir para el libro que me encuentro escribiendo actualmente, del que espero poder daros más detalles próximamente. Y ahora, si quieres descubrir los misterios del lago Ness y de esta extraña criatura, te aconsejo que te quedes en este vídeo. El monstruo del lago Ness también se puede conocer comúnmente como Nessie. El animal que inspiró dicha leyenda a día de hoy no se ha podido confirmar, aunque sí que es cierto que por las descripciones de algunos testigos, pues hay alguna sospecha. Sin embargo, algunos científicos y muchas personas creen que realmente las probabilidades de su existencia son prácticamente nulas. Se cree que se puede tratar de un animal legendario o extinto, el cual fue visto en el lago Ness, que se encuentra en la zona de Inverness, concretamente en Escocia. Y sí, antes de que me lo preguntéis, la verdad es que este lago se puede visitar e incluso podéis hacer un recorrido en barco para buscar a Nessie. También os dejo los enlaces en la descripción del vídeo por si os interesa. Como comentábamos al principio del vídeo, hay numerosas historias que nos cuentan, que hacen referencia a este monstruo, pero sin duda la más antigua quizás sea La vida de San Columba, que es un texto del siglo VII, donde nos cuentan cómo San Columba rescata a un hombre que estaba a punto de morir casi ahogado, debido a un extraño ataque de una criatura en el lago. Estas apariciones también se relacionaron con una criatura popular que se conocería como Kelpie, que vendría siendo como un caballo de agua, es decir, un caballo acuático. La verdad que es un animal mitológico que daría mucho de qué hablar, por lo que si me lo pedís podemos dedicarle un vídeo exclusivamente porque sin duda la historia es muy interesante. A día de hoy se desconoce de dónde proviene la palabra Kelpie, pero se estima que puede provenir de una palabra en gaélico que es Cailpech, que vendría a significar como potro, potrillo o incluso vaquilla, intentando definir con ella a un ser cambiante, es decir, un caballo que tenía la capacidad de adoptar una figura humana. Este ser se podía encontrar exclusivamente en los lagos de Escocia, y es un ser que forma parte de la cultura popular de este país. Es más, esto que os voy a contar ahora no tiene absolutamente nada que ver, pero es un detalle bastante curioso, y es que el animal nacional de Escocia, y si no me creéis lo podéis buscar, se trata del unicornio. Pero esto no terminaría aquí, sino que ya en la época moderna también encontraríamos numerosas referencias a dicho monstruo. La primera de ellas la podemos encontrar en el 1868, concretamente en un artículo publicado por Inverness Correspondent. A lo largo de los años posteriores seguiría habiendo más artículos y noticias que nos mencionan a esta extraña criatura, pero sería ya en 1932 cuando tiene lugar un nuevo avistamiento. En este caso, un testigo menciona que pudo ver a un reptil muy grande en el lago, que sería como una especie de cocodrilo o caimán. Pero esto llama la atención porque es una descripción que no se parece demasiado a la que nos ha llegado a día de hoy. Y esto nos lleva a la siguiente incógnita: ¿cómo es que a día de hoy nos ha llegado una descripción totalmente distinta? Porque la que nos ha llegado a nosotros es como una especie de criatura prehistórica. Y esto se debería a que en 1933 una pareja de turistas dijo que había visto como una especie de animal prehistórico con el cuello muy largo. Pero realmente la euforia por este monstruo vendría a raíz de una fotografía que se hizo completamente, que dio la vuelta al mundo, y creo que incluso antes de verla tú mismo sabrás a cuál me refiero. Esta fotografía fue tomada en el año 1934, es decir, con un año de diferencia después de este avistamiento. Precisamente nos muestran a una criatura grande con un cuello alargado, asomando en la cabeza a la superficie. Esta fotografía, la cual ya se demostró que fue falsificada, fue supuestamente tomada por R.Q. Wilson, dato que curiosamente también fue desmentido. Pero de esta fotografía de esta falsificación podemos sacar algo bueno, y es que sin duda, gracias a esta fama que cobró esta fotografía, la historia de Nessie dio la vuelta al mundo, e incluso a día de hoy, en pleno siglo XXI, siguen llegando turistas a la zona, con la esperanza de encontrar a Nessie.
Y ahora vamos a resolver otra incógnita, y es, ¿existió un animal con las características que acabamos de mencionar? Pues la verdad es que sí, y es el plesiosaurio. Que da la casualidad por aquí que tengo un juguete de cuando era pequeña, donde podemos hacernos una idea de cómo era. Se trataba de un animal con dimensiones bastante importantes, como vemos, con el cuello alargado y cabeza pequeña. Este posiblemente sea el animal que inspiró la leyenda de Nessie del lago Ness. Como habéis podido observar, el tiempo no acompaña para grabar un vídeo así, la verdad es que la iluminación está yendo y viniendo, pero vamos a intentar retomar el vídeo por donde lo he dejado. Desgraciadamente para algunas personas las probabilidades de asistencia de esta criatura son muy escasas, dado que el lago es demasiado frío para albergar un animal así. Además, este animal en concreto necesita respirar con bastante frecuencia, por lo que sería divisado fácilmente cuando apareciera a la superficie, por lo que las apariciones deberían ser muchísimo más constantes en el tiempo. Sin embargo, esto no es así. Además, dichos avistamientos, como podemos ver a lo largo del vídeo, la verdad es que se remontan a muchísimo tiempo atrás. Esto lo que nos indicaría es que este animal tuvo que llegar a reproducirse, por lo que tendría que haber más ejemplares, cosa que no se da, teniendo en cuenta sobre todo el tamaño del lago, el alimento, y también hay que tener en cuenta de que este lago se formó hace tan solo 10.000 años, durante la última edad de hielo. Y a pesar de todo esto, hay gente que sigue siendo bastante optimista y dicen que probablemente esta criatura no forme parte del lago, es decir, que entre y salga dado que este se encuentra conectado con el mar. Y a lo largo de los años posteriores siguió habiendo más avistamientos, pero ninguno de ellos pudo confirmarse, por lo que en el año 1972 un equipo estadounidense se propuso encontrar por fin a Nessie en las profundidades de este lago, y eso hicieron, o más bien lo hicieron creer, es decir, publicaron unas imágenes donde se podía ver una aleta similar a la del animal prehistórico que vimos antes, pero en 1975 estas imágenes fueron desmentidas, porque habían sido retocadas. Y para terminar el vídeo vamos a hablar de un avistamiento que hubo en 2016 que no deja de ser como muy curioso y a la vez muy gracioso. Se trata de que se encontró una reconstrucción del monstruo hecho para la película La vida privada de Sherlock Holmes. Este elemento se hundió durante el rodaje por un problema técnico que la verdad no viene al caso. Y al ser avistado creó falsas esperanzas para los amantes del misterio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado la historia, la leyenda del monstruo del lago Ness, déjanoslo saber en los comentarios. Además me gustaría saber si tú crees realmente que puede haber un animal prehistórico en ese lago o si se pudo confundir con una foca o con un esturión. Déjame saber tu opinión. Si te ha gustado el vídeo no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.